Bueno, pues estábamos con eso, con el ejercicio 6, que me dice crear la clase triángulo para poder realizar cálculos sobre triángulos. Esta clase almacenará en un vector los diferentes lados de un triángulo y dispondrá de los siguientes métodos. El método constructor, el eje es equilátero, es isósceles, es escaleno, calcula ángulo, calcula altura, calcula área y resuelve triángulo, ¿vale? Para operar con los lados del triángulo se deberá de crear la clase lado, la cual almacenará en un char el nombre del lado y en un int la longitud del mismo. La clase triángulo se debe de construir de manera que se puede utilizar en un programa como en el ejemplo que se muestra a continuación, ¿vale? Esto es un poco pues para que veáis la interfaz de mi aplicación. Bueno, pues aquí tenemos. Bueno, aquí resolví el ejercicio 7, el de la factura. Es echarle un vistazo porque es muy interesante. Es un problema largo, un programa, un ejercicio largo, el 7. El 7 es este. Esta me parece que en un total de 5 sesiones resuelto, porque es largo, pero es interesante. Este que tiene así un enunciado como corto, ¿no? Pero en verdad, pues, menú para gestionar métodos, ¿vale? Tiene cosas, tiene el comparador equals, ¿vale? El cómo comparar objetos utilizando el método equals, ¿vale? Por eso digo que de ahí los ejercicios que resuelvo con el otro turno, porque dentro del los mismos ejercicios pues hay teorías, ¿vale? Así que eso no dejéis de verlo. Bien, pues volvamos a centrarnos en los triángulos. A ver si ya lo terminamos hoy de resolverlo. Bien, tenemos aquí lado, principal y triángulo. Bien, a ver dónde lo dejamos. Tenemos aquí, calcula ángulo, decide por parámetros los lados. Aquí tenía esto. Aquí parece que se nos han metido unos cuantos de gazapos. Aquí falta un paréntesis. Vamos a ver. Y en X, y aquí esto es un entero. Esto sería in. Y hay algo que no. Y esto sería get nombre. Aquí teníamos que definir el get nombre, ¿vale? El getter, vale, sí, sí. Este in también. Y ahora aquí vamos a ver el get longitud, había que definirlo. Y aquí habría que cerrar un paréntesis. Aquí se mete aquí algo. Bueno. Vale, ya lo único que me queda lo habíamos dejado en recibe por parámetro dos lados y devuelve el ángulo que forman entre ellos, ¿vale? Y me había quedado que necesitaba el método getNombre, lo necesitaba por hacer. Tenía que hacer un getNombre, getLongitud. Ahora explico un poco para recordar lo que es. Un método que devuelve el nombre del lado. Public char getNombre. Hacemos el getter vale. Hacemos el getter del nombre, ¿vale? Guardamos aquí y esto ya. Aquí teníamos, ya desaparece el error y ahora aquí esto es el ángulo igual a aquí hay algo que tampoco, ¿vale? Por doble to flow aquí hay que hacer un
Un casting a Floa. Vale. Bien. Hay que inicializarla, vamos a inicializar las variables. Vale. Y esto también habría que inicializarlo. Igual a 0. Igual a 0. Vale, ya está aquí el método resuelto. Bueno, vamos a recordar un poco de qué iba el método, ¿vale? Vamos a coger la pizarra, MyPaint. Teníamos aquí lo que era el triángulo, un triángulo. Aquí teníamos el lado me parece que era el de abajo, lo había puesto A, B y C. ¿Vale? Entonces, por parámetros, recuerdo que por parámetros me daban dos lados cualquiera, ¿vale? Aquí la cosa es que yo no sé cuáles son esos dos lados. Si es el lado, puede ser el lado A, el lado B y el lado C, ¿vale? Y ahora tengo que calcular, pues, el ángulo que forman entre ellos. Según la fórmula, pues, que me da el enunciado. En el enunciado, pues, me dice, en el mismo enunciado, me dice cuál es la fórmula en el que dado los lados, pues el ángulo es el alfa, el que aparece aquí, ¿vale? Pues bien, lo primero que tenía que hacer, a mí me daban el lado 1, un lado, L1, que es un objeto de la clase lado, y lado 2. Entonces el método pues tenía dos partes. La primera parte es identificar L1 y L2 con el lado del triángulo, ¿vale? Y la segunda parte, pues, consiste en aplicar la fórmula pues, que habéis visto, ¿vale? De los dos lados que me dan, yo solamente, pues, tengo el nombre, ¿vale? L1, pues, puede ser, por ejemplo, el A o el B, por ejemplo, el C, y L2 puede ser el B, por ejemplo. Bien, pues yo tengo que buscar estos lados, cuáles son los que se corresponden con los lados de mi triángulo. Los lados de mi triángulo lo tengo yo en un array que se llama lados, ¿vale? En un array que se llama lados, que yo recordaba que se llamaba así, ¿no? Yo creo que sí. Se llamaba lados, exacto, ¿vale? Y mi array lado, pues, está formada por tres objetos o tres referencias a objetos de tipo lado, ¿vale? Aquí teníamos primero el lado A, el objeto lado A, o que malamente se pinta con esto. Este sería una referencia al lado B, lado B, y este sería una referencia al lado C. Lado C. ¿Vale? Sería. Bien, pues yo qué tengo que hacer, pues tengo que comparar L1, ¿vale? Lo tengo que comparar con todos los elementos. Este es el índice 0,
el 1 y el 2. Yo tengo que, el lado 1, comparar con los índices hasta saber cuál es el que le corresponde a su lado, que es el C. ¿Cuál es el índice del C? ¿Vale? Lo hago pues utilizando el método de búsqueda en un array, ¿vale? Con el objetivo de buscar cuál es el lado, ¿vale? Y luego el lado 2, pues lo busco también en el array con el objetivo de saber cuál es el índice, ¿vale? De dicho array, ¿vale? Lo tengo que hacer con el algoritmo de búsqueda, ¿vale? Esto lo puedo hacer con algoritmos de búsqueda o a lo mejor para 3 lados se puede hacer también con una estructura if, pero bueno, es más elegante de esta forma y más universal. Pues bien, aquí lo tenéis en el código. El primer bucle for que veis aquí en el código, pues es la técnica de búsqueda de un lado, en este caso es del lado 1, dentro del array lados, ¿vale? La técnica de búsqueda, pues lo podéis ver en el prontuario del tema 2, en la cual, pues, con un bucle for, pues yo lo que hago es, bueno, el prontuario era del tema 3, pues recorro mis valores a INX desde 0, ¿vale? Hasta que INX sea menor que la longitud de lado y además, pues, mientras no lo encuentre. En el momento que lo encuentre, esto es lo que llamamos un predicado de corte, en el momento que lo encuentre, pues se sale del bucle for, ¿vale? Para no seguir haciendo comparaciones. Luego el método de búsqueda me incluía un if donde ponía aquí la condición de búsqueda. Aquí dentro de este if, pues yo lo que ponía era pues la condición de encontrar algo, de lo que yo quiera encontrar. En este caso, lo que yo quiero es encontrar un nombre determinado de un lado. Pues pongo lado INX, ¿vale? Indexo el array de mi búsqueda y ahora pues el nombre del elemento del array tiene que ser el nombre, debe de coincidir con el nombre del objeto que yo quiero buscar, que es el lado 1. En el caso de coincidir, pues pongo encontrado a true. Aquí en A aprovecho para coger la longitud del lado, ¿vale? Y el índice de L1, pues lo igualo a INX, ¿vale? Lo hacía porque yo no sé la longitud, a mí me dan aquí 2 lados, pero no sé la longitud, lo tengo que buscar en el array, ¿vale? Con el segundo lado, pues hago exactamente lo mismo. Encontrado, lo pongo a false, otra vez a false, y vuelvo a hacer exactamente el mismo algoritmo de arriba, pero esta vez con el lado 2. Busco en mi array de lados a ver dónde está el lado que me pasan por parámetros. Pues por 2 motivos. Por un lado, para obtener la longitud del lado y por otro lado, pues para obtener la posición, ¿vale? Que lo almaceno en INXL2, ¿vale? Y ahora ya, por último, pues en C, pues pongo la longitud. En C va a ser la longitud, pues del otro lado. Eso lo sé a través de los índices, para eso he cogido los índices INXL1 y INXL2. Es decir, si el índice de L1 es el 0 y el índice de L2 es el 1 o al revés, entonces el que tiene índice 2 es el lado C. Si L1 es el que tiene índice 1 y L2 es el que tiene índice 2 o al revés, ¿vale? Entonces C será el que tiene índice 0. Y en otro caso C es el que tiene índice 1. ¿Lo veis? Si nos vamos aquí al dibujito, pues vemos que lo que yo he hecho es eso, es que a mí me dan L1 y L2 y aquí tengo pues los 3 lados de mi triángulo, ¿vale? Y ahora yo tengo que identificar, asociar estos lados con los de mi triángulo para saber las longitudes, ¿vale? Lo que hago es buscarlo para saber las longitudes, ¿de acuerdo? Porque yo no sé A y B, el A, B y C, de estas fórmulas no me tienen por qué coincidir, ¿vale? Este A
B y C de esta fórmula no tienen por qué coincidirme con los lados del triángulo. No sé si lo veis. ¿Se ve? ¿Lo entendéis o no? Bueno. ¿Se ve o no? Por lo menos de manera abstracta lo que quiero... las búsquedas las entendéis, el por qué he realizado las búsquedas. ¿Sí, no? Bueno, bueno, pues sería así. Ya, aquí ya por último aplico las fórmulas. Esto que veis aquí no es más que ya las fórmulas sabiendo quién es A, B y C, que era lo complicado de esta parte del ejercicio. Ya sabiendo cuál es A, B y C, pues ya lo pongo y ya está. Y este sería pues el ángulo de los dos lados, ¿vale? Y ahora, bueno, puedo probarlo. Me voy al principal y ahora vamos a calcular. Bueno, lo tengo aquí, el ángulo formado, aquí lo tengo. Pues bueno, pues vamos a ejecutarlo. Ya tengo aquí el uso. Digo, vamos a ver qué ángulo forma el C y el B. Vamos a ejecutar. A ver, no. Ahora aquí y ahora este. Igual. Me queda aquí esto. Ahora. Creo que bueno. Ahora se me había escondido esto. Me había escondido la. Vale, bueno. El ángulo formado. Vamos a coger un triángulo equilátero que sé exactamente lo que forma. El ángulo que forma. Vamos a coger los tres lados iguales. 100 y 100. Y bueno, me queda un pequeño detalle y es que esto lo vamos a devolver en grados, ¿vale? El ángulo, la librería Math funciona con radianes, ¿vale? Pues este ángulo lo voy a convertir a grados, ¿vale? Porque si no me va a aparecer aquí un número que yo no sé si está bien o no. Pues vamos a utilizar grados. Para pasar de radianes a grados, bueno, pues puedo utilizar la función math.toDegrees. Pasamos a grado, toDegrees, ¿vale? Lo podría hacer también, pues eso, multiplicando por 180 y dividiendo entre pi, ¿vale? Pero bueno. Y el ángulo era float, luego tendría que hacer aquí el casting, ¿vale? Bueno, vamos a... Aquí tenemos el ángulo triángulo equilátero, el ángulo formado es de 90. Pues aquí hay algo que no está bien. A ver. Vamos a imprimir los lados. Aquí, bueno, que tiene que ser igual, pero vamos a imprimir A, B y C, a que ha llamado A, B y C.
F igual a tanto por ciento decimales entero, tanto por ciento de B es igual a tanto por ciento de y C es igual a tanto por ciento de A, B y C. Bueno, vamos a ver que me muestra aquí quién es A, B y C. A vale 100, B vale 100 y C vale 100. Es decir, que hasta aquí, ¿vale? Hasta este punto de aquí, pues está bien está bien. Ahora lo que puede que esté mal sería la fórmula. Sería, vamos a ver la fórmula que me dan, sería A cuadrado, alfa igual el arco coseno de A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado entre 2 por A y por C. Pues sí, está ahí. Pues la fórmula la que estará, la fórmula que me han dado, esta fórmula es la que no debe de estar muy bien, que digamos. Tiene que ser esta fórmula, yo supongo que tendrá que ser igual a la fórmula. Se puede sacar de la fórmula de resolver triángulos. Te deja. Yo creo que eso va a ser entre 2A, según lo que yo calculé. A ver. Entre 2A. Vamos a ver si así funciona. Guardar. No. Tampoco. Habría que... Bueno, la fórmula en este caso estaría mal puesta. Que podríamos calcularlo, a ver, el ángulo este, que formando... A ver, este alfa, ¿cómo lo calculamos? ¿Vale? Tenemos esto, tenemos la D, que es la altura, ¿vale? Y alfa pues igual, alfa es igual al arco seno de sería, vamos a ver, tenemos esto al arco seno de D, ¿claro? ¿No? Sería, no, porque yo tengo que, vamos a ver, D es igual a C por el seno de D, ¿vale? Y ahora, el arcoseno de D partido C sería, ¿no? Sería este C pasa aquí, dividiendo, ¿no? Y ahora la función contraria al seno es el arcoseno, ¿vale? Pues bueno, pues sería el arcoseno de D partido C. Pues, ajá. Entonces, esto nos quedaría que esto sería el arcoseno
así, vale. DD, que sería, aquí lo tengo, C por C menos B por B más A por A, sería, aquí tendría A, B, C dividido entre 2A, 2 por A. Aquí sería entre 2 por B. Y esto lo tendría que dividir, según tengo aquí mi formulita, lo tengo que dividir entre C, que sería la hipotenusa, ¿no? Entre C, que sería entre A, 2BA. Vamos a ver si así ya me funciona. De 0. Vamos a ver. Esto sería, vamos a ver si vamos a multiplicarlo por 1,0, 1F, 1F por, a ver si es por el tema de la división entera. El ángulo formado de 30, y ya nos vamos acercando. Porque el ángulo sería 60, ¿no? Vamos a ver. Bueno, sería... No sería por la altura, ¿no? Bueno. Bueno, pues doy, si eso, para no perder mucho tiempo, pues doy la fórmula. Es un error aquí en la fórmula. ¿Vale? Os puedo... No sé si será este 2, aquí habrá... Si eso os puedo... No, ángulo formado de 90. Debe de haber un error, pero bueno, no vamos a perder tiempo en buscar la fórmula dada, ¿vale? Sería dar con la fórmula y sustituirla aquí os la doy el próximo día, ¿vale? Y ustedes ya la metéis para no perder más tiempo. O si queréis, bueno, la podéis buscar ustedes también y así repaséis matemáticas, trigonometría. Bueno, me quedan eso, calcular área, altura, que recibe por parámetros un lado y calcula la altura del triángulo tomando ese lado como base del mismo y la devuelve en un doble. Tenemos aquí, vamos a poner calcula altura. Calcula la altura del triángulo recibe por parámetros el lado que forma la base. Sería doble altura que recibe por parámetros el lado L, vamos a poner el lado, vamos a hacer la base. Y ahora, bueno, pues tengo que calcular de cuál es la altura tomando este lado como base.
¿vale? Bueno, lo primero que tengo que hacer, pues, este lado, pues, buscarlo en mi array de lados del triángulo, como hicimos anteriormente. Pues, cogemos, copiamos el trozo del algoritmo. ¿Vale? Y busco el lado, ¿vale? Aquí sustituyo, donde ponerle 1, pues este sería la base, que es el lado que quiero buscar. ¿Vale? Y bueno, y ya pues tomo pues vamos a poner la longitud de la base, lo voy a meter un entero, L base, la longitud de la base. Este sería L base. Bien, y ahora dada la base, pues vamos a ver cómo calculamos la altura. Dada la base, vamos a poner aquí otro. Yo conozco la base, cuánto vale esto, y quiero saber esto. Y ahora quiero saber cuánto es la altura. ¿Vale? Pues bien, pues para calcular la altura, nos vamos a... Bueno, teníamos aquí mi método, vamos a ver. Mi método resuelve triángulo, ¿vale? Y aquí en H pues teníamos la altura, la forma de calcular la altura del texto, del triángulo, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es reordenar esta C y esta D en función de la base que a mí me dan, ¿vale? Aquí teníamos esto, vamos esta parte de código, vamos a traérmela aquí abajo. Vale. Esto me calcula H, que es lo que yo quiero calcular, la altura, lo calculé en el método anterior. Y yo sé que esto es el A se refiere al lado este de abajo, B es este lado y C a este lado. Pues ahora lo único que tengo que recalcular, pues este es A, B y C en función de la base. Sabiendo que esta A tiene que ser el índice de la base. ¿Vale? Este sería el siguiente lado y este el siguiente lado. Así que vamos a ver cuál es el índice de la base. Calculo INX base, el índice de la base, que sería INX base igual a INX. Ahora, A es la base. Pues en vez de ya ponerle 0, le voy a poner INX base. ¿Vale? Aquí tengo que declarar el A y el B y el C. A, B y C. A sería el índice de la base. B sería el siguiente lado. ¿Vale? B va a ser el siguiente lado al de la base. Es decir, sería INX base más 1 y resto de dividir entre 3. ¿Por qué? Porque si es
si n x base es el 2, si le sumo 1 ya me da la posición 3 de la raíz y debería ser la 0. Estoy contando en círculo, ¿vale? Y el siguiente pues va a ser INX base más 2, resto de dividir entre 3. Ahora aquí tengo que crearme la D y la H. Y la altura, pues bueno, vamos a... Altura, vamos a ver, ya la D y la altura la vamos a tomar como float. Que esto vamos a pasarlo a float. Y ahora return H. Y ahora tengo que inicializar A igual a 0, B es igual a 0 y C igual a 0. Y en X base lo tengo que inicializar también. Ahora, vale, bueno, pues sería así, ¿vale? Es decir, me creo lo que sería busco cuál es el índice de la base, ¿vale? Y ya después, pues calculo los otros lados, que son los que están de manera consecutiva. Bien, y ahora vamos a probarlo. Vamos a poner la altura. H igual a T punto. Calcula altura. Y lado A. Calculamos la altura. Que devuelve doble, esto es un doble. Devuelve doble, esto sería doble. Esto sería doble. Y aquí L base. Bueno, L base no me sirve para nada. Vale. L base no me servía para nada. Fin. Esto sería doble. Bueno. Ejecuto. No me falta mostrarlo por pantalla. La altura, vale. Tanto por 100.3 F barra N, H. Ejecuto. Bueno, la altura vale 83,603. Vamos a ver. Sería calculadora. Que está detrás de esto. Sería modo básico, vamos a coger modo avanzado, que permite calcular senos y cosenos.
Y la altura, pues, sería el 100, la raíz cuadrada, sería la raíz cuadrada, vamos a ver, de 100%, que sería 10.000 menos la mitad al cuadrado, sería 50 por 50, sería 5 por 5, 25, el cerito de un 50 y el cerito del otro 50. Y se me ha escapado un cero de más, ajá. Sería la raíz cuadrada de 10.000 menos 2.500. Ah, espérate. Sería la raíz cuadrada, vamos a poner 10.000 menos 2.500 igual a 7.500, y ahora la raíz cuadrada de 7.500, raíz cuadrada de 7.500, ¿vale? Da 86,06. Entonces, bueno, la altura la hemos calculado bien, ¿vale? Hacemos algunas pruebecillas. Bien. Vamos a seguir. El siguiente es calcula área. Devuelve el doble del área del triángulo cuyos lados se almacenan en la clase, ¿vale? Es decir, vamos a calcular el área del triángulo. Como triángulo. Calcula el área del triángulo. Sería doble calc área. Y ahora, bueno, el área del triángulo sería la base por altura, pues partido por 2, ¿vale? Pues sería base por altura, ¿vale? La base pues vamos a tomarla como el primer, el primer lado, doble H, coma base, sería la base la voy a tomar como el lado 0, ¿vale? Sería lados, el primer lado, el lado 0, sería la base, punto, que es longitud. La altura, bueno, lo voy a calcular con el módulo que yo tengo ya que me calcula la altura del triángulo, el que hice antes. Sería altura, ¿vale? Y ahora le paso, pues, lado 0, ¿vale? Le paso, bueno, pues la base que hemos dicho que va a ser lado 0. Y ahora ya lo que devuelvo es base por altura, base por h y dividido entre 2. ¿Vale? El área sería así. Repito, cojo la base, uno de los lados, de los tres lados, me da igual, por ejemplo, el lado 0, tomo la longitud, la altura, pues como yo tengo, ya lo he escrito arriba, el método que me calcula la altura, pues lo único que hago es utilizarlo. Por parámetro recibe la base, el lado que es la base, ¿cuál es? Pues este, el mismo lado 0. Y ya, bueno, pues aplico la fórmula base por altura, pues dividido entre 2. ¿Vale? Bueno, puedo hacer la pruebecilla de rigor. Sería área
ya tenemos que área es igual a calc área de punto calc área. Y ahora, pues bueno, lo muestro por pantalla. Aquí puse mal esto, la altura. Y ahora aquí sería el área, ¿vale? Tanto por ciento área. Bueno, guardo, lo ejecuto. Y el área vale 4.330,127. Vamos a comprobar a ver si es verdad. Sí, un triángulo cuya altura es 86,60, ¿vale? Pues bueno, pues lo multiplico por la base hemos dicho que es 100 y lo tengo que dividir entre 2. Es decir, 86, vamos a echar esto un poco para abajo. Esto lo multiplico por la base vale 100 y dividido entre 2, ¿vale? El resultado, pues, me da el que me ha puesto aquí, 430,127, ¿vale? Estaría también bien el método que me calcula el área, ¿vale? Y ya el último que nos queda, pues el método resuelve triángulo, que recibe por parámetro el manejador Graphics y pintará el triángulo en la pizarra mostrando el nombre de los lados, de los ángulos, las longitudes de los lados y los grados de los ángulos y la altura y el área. Es decir, que el resuelve el triángulo, pues ya tiene que mostrarlo pues todo en la pizarra. Vale, ya estuvimos haciendo un resuelve triángulo y lo único que tenemos es que completarlo pues con todos los métodos que hemos hecho. Tenemos un triángulo. Aquí tenemos el resuelve triángulo que está aquí. Pues ya lo que tendría es que, bueno, utilizando los métodos que de aquí abajo, pues pone los diferentes, los nombres de los lados, ¿no? Me pide, vamos a ver, el nombre de los lados y de los ángulos y las longitudes de los lados y los ángulos de los ángulos, la altura y el área, ¿vale? Bueno, sería ponerlo el nombre de los lados, pues sería cuestión de poner, vamos a ver, el nombre de los lados. Pues tendría que aquí estos serían los vértices. Pues bueno, vamos a ver otra vez. Tenemos que fijar. Vamos a crear un nuevo. Sería también cuestión de pintar. Tenemos aquí el triángulo. ¿Vale? Aquí tenemos el X0 y 0. X1 y 1. Y X2 sería de segundo de la raíz. Y 2. Esto sería lo que sería en el doble array del draw polígono, ¿vale? Pues bien, pues aquí, en esta zona de aquí, pues vamos a mostrar más o menos aquí, a mitad de altura, el nombre del lado. Aquí, a mitad de esta altura, el nombre del otro lado. Y aquí igual, a mitad de esta altura, el nombre del otro lado. ¿Vale?
Aquí vamos a poner, este sería B, hemos dicho B. Aquí hemos dicho que vamos a poner A. Y aquí vamos a poner C. No, este sería A, este sería B. Y este sería C. Aquí habría que poner un C. Bueno. Vale, bueno, a poner. Sí, sería C. Bueno. Bueno, si os parece, ¿hacemos descanso o sigo? Como vean. ¿Sigo? Bueno. No, sí, vamos a descansar. Ah, vamos a descansar, vale, vale. Venga. Estupendo. Bueno, pues voy a darle a esto aquí.